programa. Este día, para mostrarles, el programa tiene esta apariencia, o sea, su icono es ese, PHP y Store, ¿verdad? Ese icono. Se trabaja con una versión independientemente, pero al darle doble clic, ahí dependiendo la computadora, puede que cargue súper rápido o puede que se tarde un poquito, ¿verdad?, en cargar. No tiene mayor... Ahora, ahorita el proyecto se va a habilitar, el programa, perdón, se va a habilitar con un proyecto abierto, pero voy a cerrar este proyecto. Normalmente, cuando es la primera vez, el programa se abre así. Y como dijo el compañero Gustavo, el programa está en inglés, porque así trabajamos ya a nivel de lo que nosotros estamos aprendiendo ahorita. Pues solamente les enseño cómo debería de aparecer el programa. Ahora Gustavo me dijo, profe, a mí no me pidió ninguna licencia. Pero Gustavo, para que no tenga problemas más adelante, aquí aparece una opción que dice Help. Y al darle clic, aquí abajo aparece la opción que dice Register, que es para registrarse. Entonces usted entra ahí y ahí usted coloca el usuario y coloca la contraseña. Para que más adelante no tenga ningún, bueno, la contraseña no, perdón, la licencia. Para que más adelante no tenga ningún inconveniente. Y ya solo le da OK para ya el mismo programa pues ya lo va a tener. O sea, le comento para que, o sea, si ya lo abrió y no le dio ningún mensaje ni nada, pues lo pueda hacer ahorita, vea, que pueda ponerle lo que es la licencia. Y así pues no tiene ningún inconveniente más adelante. Vaya, ¿ya está? No, unirme a clase le tengo que tocar. No, pero que usted ya entró. Usted ya está aquí cuenta en clase. Vaya, en esta como vamos por otro lado. Para entrar en componente web, trabajo de clase. Sí, trabajo de clase. Sí. Vaya, solamente haciendo énfasis a eso, les comento porque probablemente hoy vayamos a utilizar este programa o hagamos los primeros pasos para más que todo aprender a usar el programa, ¿verdad? Porque lo vamos a usar durante el mes. Hay cosas que probablemente se las deje a nivel de teoría, que usted resuelva, porque este módulo es eso, para aprender a resolver. Vea, no solamente es de ir a buscar en internet, sino aprender a resolver también, ¿verdad? Vaya, la presentación que vamos a ver este día es el tema se llama la creación de objetos. Ya habíamos mencionado que era una clase, que era un objeto y los demás conceptos que acompañan a estos dos elementos. Pero ya acuérdense que nosotros dijimos que los objetos son los que normalmente se crean de una clase, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se crean los objetos a nivel de programa. Por eso, el objetivo de la clase es conocer los conceptos para la creación de objetos. Vea, ¿cuáles conceptos? Primero, número uno, que es un dato. Número dos, que es new. Profe, ¿está en inglés? Sí, pero new ya se va a dar cuenta que es una palabra, nosotros le llamamos palabras reservadas. ¿Y qué es una palabra reservada? Es algo que se ocupa para algo en específico, ¿sí? Luego tenemos la instancia, propiedad, entrada de datos, salida de datos y asistente. El asistente tiene que ver más que todo con el programa que vamos a usar. O sea, nuestro programa, aunque usted lo vea ahí en inglés y todo, es bastante práctico porque él nos brinda una herramienta que le llaman asistente para poder ayudar a hacer las cosas un poco más rápido. Vale, entonces me voy a ir acá. No me quiero alargar mucho en esta parte. Solo tomando en cuenta, ¿verdad?, de que vamos a la creación de objetos. Vale, ojo, cuando me dicen a mí,
Mire, vamos a crear un objeto. Yo tengo que saber de que para poder crear el objeto, yo tengo que conocer ciertos conceptos. Bueno, vale. Un objeto que representa. Un objeto puede representar un elemento, ¿sí? O un conjunto de elementos. Que estos elementos manejan algo que se llama dato. ¿Y qué es un dato? Un dato es simplemente algo que se me pide, como por ejemplo cuando usted le dice su nombre. Viene usted y me dice, ah, Xiomara. Entonces, en este caso, Xiomara, ¿qué representa? Representa un dato. Zulma, ¿qué representa? Ah, representa un dato. Eh, Elena, que viene tarde, ¿qué representa? Representa un dato. Ya, Gustavo, ¿qué representa? Representa un dato, o sea, solo su nombre representa un dato. Pero, ¿qué tipo de dato es? Ahí ya hay una diferencia. Porque no sé si ustedes se recuerdan cuando llevaron Excel, les enseñaron que existen diferentes tipos de datos. Datos que solo son textos, datos que son fórmulas, datos que son números. Entonces, de igual forma, aquí venimos a tomar nuevamente de la referencia de eso. Tenemos dato texto, dato número. Otro ejemplo es el dato de tipo fecha, porque fecha es un dato especial. Y los datos lógicos. ¿Cuáles son los datos lógicos? Cuando usted le dice o es verdadero o es falso. Ese es un dato lógico. Aquí, como estamos prácticamente en un lenguaje de programación, se utiliza en inglés. True para verdadero y false para falso. Así se maneja. O sea que si en algún caso usted llega a ver esas dos palabras es porque se está haciendo referencia a un dato de tipo lógico. ¿Ya? Dato de tipo lógico. Vale. Eso es con referente al dato. Pero acuérdense que si hay una combinación, por ejemplo, de números y letras, como por ejemplo un correo electrónico para usted, ¿qué tipo de dato sería? No, tipo de dato, de lo que estamos mencionando ahorita, de los que están en pantalla. Texto. Podría ser texto. Lógico. No, porque el lógico solamente es false y true. Texto y de número. Ahí hay una combinación, De ¿verdad? fecha también. No, fecha no podría ser el correo, porque no es una fecha. No llaman fecha. No, es que acuérdense que la fecha es un dato especial. ¿Por qué? Ajá. Porque lleva pleques. ¿Ya? Es una fecha específicamente. Pero No es un dato entonces. sí es un dato, pero de tipo fecha. Es como que me diga, ¿y la hora? Es un dato del tipo hora. O sea que ya son datos especiales o datos específicos que nunca van a cambiar su tipo. O es de fecha o es de hora. Pero un correo electrónico es una combinación, ¿verdad? Porque un correo puede tener Entonces la combinación de texto y número. una combinación de texto y número, pero hay un detalle. ¿Qué más tiene un correo, Gustavo? Aparte que uno le pone texto y número. El punto, símbolos, no sé. Símbolos, el arroba es un símbolo. El punto, ¿por qué? Gmail.com, hotmail.com. Entonces, adicional del texto y de los números, tiene caracteres especiales, que es el arroba o es el punto, ¿verdad? Entonces, no puede ser ni de texto, ni es solo número. Es la combinación de los dos. A esta combinación se le llama, en inglés, se le llama string. Se lo voy a escribir aquí. Voy a poner aquí. O sea, cuando hay una combinación, se le llama así, string.
que esto equivale a lo que nosotros llamaríamos cadena de caracteres. Profe, ¿y por qué cadena de caracteres? Porque es una combinación. ¿Por qué no dice cadena de texto? Porque no solo es texto. Pero si digo cadena de caracteres, un texto, una letra es un carácter, un número es un carácter, una arroba o un símbolo de dólar, por ejemplo, es un carácter, un punto es un carácter. Por lo tanto, es llamado cadena de carácter o caracteres. ¿Se comprende? No es carácter, porque carácter es otra cosa, es caracteres, porque estamos hablando ya de otra cosa, no es que estemos diciéndolo mal. O si usted lo quiere hacer más pequeño, se llaman string. Diga string, se llama. Va, ok, string. Así es. Ya ven, nos vamos a hacer bilingües aquí. Va, por eso le digo, probablemente hay muchas de las cosas, como decía Gustavo, profe, pero es que está en inglés. Sí, pero no es que vayamos a hablar inglés, ¿verdad? Sino que vamos a ver un inglés técnico, un inglés que ya es prácticamente de lo que se va a trabajar, ¿verdad? Vaya, entonces, esos serían los datos. Los datos son los que más se manejan. ¿Dónde se manejan, profe? Por ejemplo, en un formulario. En un formulario usted maneja bastante los datos. Está una caja de texto, está una lista, está una opción para poner fecha. Entonces, todo eso son datos, ¿verdad? Cuando usted hizo su correo electrónico, él le pidió datos para poder crear su cuenta. Le pidió el número de teléfono también. Entonces, todo eso es la información necesaria para que usted, digamos, pueda entrar a algún programa, por ejemplo. Que al final Gmail es conocido como correo electrónico, pero si lo vemos a nivel de informática, Gmail viene siendo un programa al final. Un programa de correos electrónicos. Y antes no existía Gmail, ¿verdad? No sé si alguien se acuerda de un que se llamaba, ¿qué se llama? Email, creo que se llamaba, ¿no? Que era de Microsoft, correos de Microsoft, que incluso ya traían las computadoras, se instalaban los correos. Yo nunca lo usé, yo solo me acuerdo que alguien lo usaba. Pero sí, así eran como nacieron los correos electrónicos. Y antes usted enviaba un correo electrónico, pero no significaba que en ese momentito le iba a caer a la persona, sino que le caía, digamos, a las 2 horas. O sea que antes no era una comunicación instantánea los correos. Ahora usted envía un correo y al segundo, 30 segundos, al minuto ya está ahí. Raras veces el correo se tarda en aparecer y a veces pasa por la conexión, ¿verdad? Pero de caso contrario es al instante. Así que hemos mejorado bastante. Vale, vamos con la siguiente palabra. Aquí es donde nos vamos a detener un poquito. ¿Por qué? Porque es la palabra new. Si usted se fija, aquí ya se puso todo en minúscula. Vale. ¿Por qué en minúscula? Porque realmente la palabra se escribe en minúscula. Nunca en mayúscula, ni mucho menos su inicial. O sea, que usted diga, profe, la N, no. O sea, la palabra ya está que debe de ser escrita en minúscula. Y la palabra new para nosotros representa nuevo. Eso significa en español. Pero ¿qué representa para, digamos, un programa? La palabra new es una instrucción. Y ya vimos nosotros que es una instrucción. Una instrucción es algo, una palabra o que se escribe para que haga algo. Eso es una instrucción. Entonces, new es una instrucción que crea, mejor dicho, un objeto desde una clase. O sea que new me ayuda a mí a poder crear un objeto. Y es aquí donde vamos a practicar un poquito. Como la imagen está algo pequeñita, voy a habilitar la pizarra de Zoom y voy a explicar un poco esta parte. Vale, yo le voy a pedir a usted que abra su blog de notas por ahorita. Busque en su computadora el blog de notas. Busque en la computadora el blog de notas.
Es para que usted me vaya agarrando, no solo me vaya viendo, y sino que lo vaya haciendo a usted para que lo pueda entender mejor. Para este bloque de notas. Búsquelo, ahí en el buscador. Ah, ya. Sí, en el de... Aquí, vea, el de abajo. Para el bloc de notas, y solo escribe bloc de notas. Que incluso a mí si le doy clic aquí nomasito me aparece el bloc de notas. Si no, solo escribe, vea, bloc, y ahí le va a aparecer. ¿Ya lo tiene? Sí, pero lo hacemos grande, ¿o sí? Sí, lo puede hacer grande, maximice. Voy a maximizar aquí para que no tengamos problema también. Vale. ¿Ya lo tienes, Selma? Todavía no, ¿Por qué? es que no podía entrar al correo. No, pero ahorita busca el blog para que no se... Para que no se... Solo voy en Aquí, ¿verdad? Ajá, No. buscador, abajo. En el... Vale. Voy a hacer algo ahorita y lo voy a hacer más que todo gráfico. Voy a colocar esto aquí y le voy a colocar un texto encima, el cual va a decir guardar. Y nosotros también hacemos eso. No, ahorita solamente es de ejemplo para que usted vea. No, porque esto no lo pueden hacer ustedes en el bloc de notas, los dibujos. Yo estoy en la pizarra de Zoom. Vale. ¿Qué representa eso para usted? De acuerdo a lo que estamos viendo, ¿qué podría ser esto? De acuerdo a los elementos que hemos venido viendo durante las clases. Gustavo, ¿qué podría ser? Mm, ya se me olvidó. El comodín, por favor. El comodín dice que le ayude. Dice. Si dice guardar es porque Objeto. representa un objeto, pero es ¿de qué tipo? Es Un dato. no, ¿qué objeto es? Si yo veo en algún lugar algo que yo meto datos y al final dice guardar, ¿qué es eso? una carpeta. No. Es como que yo le diga, mire, me voy a meter a Word, un ejemplo, vea, a WordPad, va. Me voy a meter a WordPad, le digo, solo que Gustavo no está viendo eso, pero vamos a compartir pantalla completa. Es como que me meta a WordPad y le diga archivo, guardar como, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Guardar. ¿Pero qué es? ¿Cómo se Un llama el botón. objeto? Un botón. Es un botón. Entonces, me voy a ir aquí de regreso a la pizarra, que creo que ya se me borró. Ah, no, ahí está. ¿Qué estoy representando ahí? Un Un botón. botón. Por eso le puse guardar. Representa un botón. Entonces, esto es un botón. ¿Ya? Bueno, ¿Sí? Vale. Es un botón. Pero para que ese botón existiera, de acuerdo a lo que nosotros hemos venido viendo, ¿qué debió existir primero? Si es un objeto, si esto representa un objeto, vamos a poner aquí, el botón, le vamos a poner nombre. Si esto representa, perdón, si esto representa, le voy a dar, permítame que no me dejan. No me quiere, ahí está. Vale. Si esto representa un botón y el botón se llama guardar, un ejemplo, que debió de haber existido primero. Este ya es un objeto que yo puedo ver que tiene el texto guardar, puedo ver que tiene una altura, una anchura y tiene un color. ¿Qué debió de haber existido primero? Informar. Una clase. Ajá. ¿Y de qué tipo sería la clase?
Ese dato. Ven, ahorita estoy repasando lo que hemos visto al inicio, a nivel de práctica. ¿De qué tipo sería la clase? Lo más sencillo. Botón. Porque es un botón. Entonces, para que un botón exista, debe de haber existido su clase. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, vengo aquí, voy a hacer otro ejemplo aquí. Vamos a hacer que, digamos que hago aquí, vamos a poner esto. ¿Sí? ¿Qué representa eso? Digamos que una imagen, porque no tengo un elemento para imagen. Entonces, este es una imagen. ¿Ya? Entonces, para que la imagen existiera, ¿qué tuvo que haber existido primero? Una clase. ¿Y cómo pudo haberse llamado la clase? Exacto. Lo más sencillo. Imagen. ¿Se comprende? Las clases en ocasiones ya tienen nombre, algo que yo ya no le voy a inventar, y hay clases que yo las puedo crear, ¿ya? Que yo les puedo poner nombre. Pero si son elementos que se conocen, pues ya tienen su propio nombre. La clase botón, la clase imagen, ¿ya? Vale. Ahora, solo que ahorita yo lo estoy hablando en español. Si fuera en inglés, la clase botón no se llama botón, se llama button en inglés. Y la clase imagen no se llama imagen, se llama image. O sea, estamos hablando en inglés, pero se lo trato también de manejar en español para que se vaya comprendiendo. Ahora, el nombre es lo de menos al final. Lo importante es detectar que para que el objeto exista, primero que tuvo que haber existido la clase. Eso sí es importante saberlo. Vale, ahora bien, me voy a ir aquí. ¿Cómo se creó ese objeto? Hay diferentes formas de poder crear un objeto. Todo depende del lenguaje de programación que se utilice. ¿Sí? Todo depende de eso. Ahorita nosotros vamos a implementar un lenguaje de programación llamado JavaScript para poder explicar new. ¿Y qué es new? De acuerdo a la teoría, ¿qué era new? Como instrucción. Una instrucción. Una instrucción. New solamente es una instrucción, que traducido es nuevo. Es nuevo. La instrucción significa nuevo. Entonces, de acuerdo a esa instrucción, yo voy a utilizar una forma para poder crear un botón. O sea, para poder crear el objeto. Y lo voy a definir de esta manera. Ahorita solo, bueno, no voy a utilizar var. Voy a decirle, ¿cómo le pusimos al botón? Le pusimos botón-guardar. Botón, solo que aquí no le voy a dar espacios, sino que en lugar de guión le voy a poner guión bajo. Botón-guardar. Así se llama mi botón, o sea, mi objeto. Igual, y voy a crear el objeto. New, y le digo botón. ¿Ya? Comparemos ahora. Voy a regresarme a la pantalla completa. Y, miren, nombre del objeto, en este caso, en el ejemplo, le colocaron btn guardar, que el traducido es botón guardar, y igual new botón. ¿Y quién es botón? Es el nombre de la clase. Entonces, regresémonos a nuestra pizarra. Y ahí está. Entonces, ¿qué creamos aquí? ¿Qué creamos con esta línea? Un objeto, no. Sí, un objeto.
Esta línea que voy a encerrar aquí en un medio chueco círculo es para poder establecer un objeto. Solo esa línea. ¿Ya? O sea, yo tengo que saber. Voy a borrar ese chueco que hice aquí. Vale. Tengo que saber algo. Me voy a ir con esto. Vale. En primer lugar, vamos a poner aquí el objeto o la creación del objeto. ¿Ya? Creación del objeto. Va. Solamente lo hago. Vamos a poner aquí. Vamos a seleccionar aquí. ¿Ya? Solamente con esta línea. ¿Ya? Bueno, está. Pasa. Solo esta línea crea el objeto. Solo esa línea. ¿Sí? Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar si se entendió. Vaya, ojo. Esta línea me crea el objeto. Quiere decir que como resultado yo tendría que tener nada más el objeto. ¿Y el objeto quién sería? Solamente sería, lo voy a dibujar aquí abajo, esto. Nada más eso. Profe, pero que ahí no tiene la palabra guardar, porque guardar todavía no se lo hemos asignado. Usted solo me dijo, cree el objeto. ¿Qué objeto creé? El botón. ¿Se creó el botón? Sí. ¿Y qué es el botón? Es un cuadrito. El botón es el objeto. El botón es el objeto. ¿Y qué es el botón? Solo el botón, solo es un cuadrito. Ahora que usted me diga, profe, pero el botón lleva un nombre ahí en medio que dice enviar, que dice guardar, que dice cancelar. Ah, pero eso ya tiene texto. Profe, pero mire, el botón tiene altura, tiene anchura. Pues sí, pero eso ya es características. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos los atributos? Vaya, esto es aparte. Esto solo me creó el objeto e incluso yo lo hice muy grande. El resultado hubiese sido así, miren. Esperen, me lo voy a dibujar. Así de chiquito. Porque no tiene nada más que el objeto botón. ¿Sí? Entonces, esta línea solo hizo eso. Esta línea. Voy a poner ahí con un chequecito. Esta línea solo hizo crear este objeto. ¿Gracias a quién? Vamos a ver, ¿quién es el constructor del objeto? Clase. No, el constructor. La clase, ¿de dónde proviene el objeto? Acuérdense, ¿de dónde proviene el objeto? Pero el constructor del objeto, ¿quién es? El que construyó el objeto. Solo es una instrucción. Que es la que estamos viendo ahorita. A Elena se lo puedo perdonar porque va llegando. Pero usted... Ajá. ¿Quién me ayudó a construir? Hola, Juanio, dígame. la instrucción no fue. La instrucción. ¿Y cuál es la instrucción? Está en inglés, así que ya sabe. No, si no me dice, yo no. Nuevo botón. Así es. Solamente el que dice new. Solo la palabra new es el constructor. Porque decíamos que new es una instrucción que ayuda a crear un objeto. Por eso voy despacio, ¿verdad? Para que se comprenda esta parte. O sea, profe, que solo new hace eso. Sí, solo new. Por eso yo le digo, aquí se hace magia. Porque con una instrucción hace un montón de cosas. Y una instrucción tan pequeñita crea un objeto, ¿sí? Ahora, esa instrucción va acompañada de la clase, como mencionó Xiomara. ¿Y quién es la clase? Botón. O sea que, profe, de la clase botón se construye el objeto que yo tengo aquí. ¿Sí? ¿Y por qué leyó al revés, profe? Ah, porque está en inglés. Y como la instrucción está en inglés, acuérdese que, como le dije, no es inglés aprendido, es técnico. Entonces se lee de derecha a izquierda.
Por eso le digo, de la clase botón se construye el objeto al cual nosotros le nombramos botón-guardar. Ese es el nombre que yo le quise dar, ¿vale? Profe, ¿y si le hubiera dado botón-enviar? ¿Sí? ¿Y si le hubiera dado solo botón-cancelar? ¿Sí? Sí, porque usted está creando el objeto con un nombre. O sea, no importa el nombre que yo le ponga, de No. cancelar, enviar, que cuando sea que se ponga como nuevo y el nombre De la clase, sí. Vale. Pero le pusimos botón para hacer referencia a que estamos creando un objeto de tipo botón. ¿Sí? Por eso le pusimos botón. También, ¿verdad? Para como hacer la relación. Porque, ¿qué sentido hubiera sido que yo aquí le pusiera foto? Pero si foto no es un botón, ¿verdad? Es una foto. ¿O sí? No, ¿verdad? Entonces, para no confundir mi cerebro, entonces lo que hago es relacionar. Si voy a crear un botón de una clase botón, entonces yo le pongo botón y lo acompaño con otro nombre. Por ejemplo, guardar. ¿Sí? Vale. Aquí dice... Ah, ok. Vale. Vamos a ver si se entendió. Voy a hacer el otro ejemplo. Vale. Si se comprendió, voy a crear lo que es un objeto de tipo imagen. Si es una imagen, ¿cómo puedo nombrar a ese objeto? Exacto, porque una imagen puede ser una foto, puede ser un dibujo, una ilustración o una imagen. ¿Sí? Igual, ¿y qué tengo que hacer para construir? Exacto, new. Siempre tiene que ir esa palabra. New es para construir un objeto. Y luego el nombre de la clase que yo necesito. ¿Cuál es la clase que yo necesito? Ahí la tengo, ¿verdad? Porque por eso la creamos primero. ¿Cómo se llama la clase? No, cada quien tiene su propia clase. ¿En qué clase estoy ahorita? Observe en pantalla. Imagen. En la clase imagen. ¿Va? Entonces, paréntesis, paréntesis. Profe, ¿por qué se escribe paréntesis? Porque es una clase. Las clases se definen así. Nosotros no hemos creado ninguna ahorita. Más adelante le voy a enseñar cómo se crea una. Pero ahorita nos estamos enfocando en crear un objeto. ¿Sí? Vale. Entonces, con esto, ¿qué creé? Ah, creo un objeto. ¿Va? Creó. Ajá. De objeto. ¿Va? Pero ya aquí es otro objeto. ¿Sí? Solo con eso usted acaba de crear un objeto. Con eso. ¿Y qué objeto, profe? Aquí la voy a hacer diferente. Vamos a hacer. Ha creado un cuadrito. ¿Ya? Porque ha creado una área para imagen. O sea, una imagen. Profe, mire, pero ¿qué imagen voy a poner ahí? Ah, ese es el contenido de la imagen, pero eso ya es otra cosa. Pero ¿se comprende? O sea, ¿qué hace new específicamente? Crear el objeto. Ayuda a crear el objeto. Así es. Vale. Yo les dije que abrieran el bloc de notas. ¿Sí? Vale. Voy a poner el ejemplo aquí. Solamente el ejemplo. Tomando en cuenta esto, me voy a ir acá. Voy a tomar como referencia, voy a hacer un dibujito para que ustedes vean. ¿Sí? Voy a hacer los dibujitos para que usted vea. Vale. Ahí hice lo que pude. Entonces, este se va a llamar lista. El objeto se llama lista. Que proviene de una clase que se llama... Aquí el nombre yo lo puedo definir. ¿Verdad?
se llama select. Select, de seleccionar. El objeto se llama lista. Ajá. Y la clase se llama select. Ojo, la clase, el objeto se llama lista y la clase se llama select. Como dije al inicio, la clase o yo le puedo poner nombre o pueden ser clases ya existentes, ya predeterminadas. Como le dije al inicio, las palabras se manejan en inglés. Yo lo que hago es traducirlas. Select es una lista, hace referencia a selección. Ahora usted en el blog de notas, escríbame cómo se crearía el objeto. Le voy a dar un momento. Tomando en cuenta los ejemplos anteriores. ¿Cómo se crearía el objeto para el ejemplo que yo asigné? Aquí, vean. Ahí tengo el objeto ya físico, ya sabe cómo lo tiene que llamar. Entonces ahora usted cree el objeto. Le voy a dar unos minutos. Si lo tiene, todo eso ahorita? solamente este, el de la área de la lista, se me